Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Iniciamos hoy día con el Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estas palabras son claves. Teniéndolas claras, nos ayudan en mucho. A veces creemos poder conseguir las cosas por nuestros propios medios y recursos. El verdadero conocimiento y sabiduría lo obtenemos de Dios, y su Espíritu nos ayuda a ponerlo en práctica. Confiemos en su palabra, que está llena de promesas que Dios cumplirá. Muy bien, después de esta introducción, vamos a nuestro tema. Invasiones bárbaras es el tema para hoy. ¿Qué aprenderemos? La procedencia de los pueblos bárbaros y su cultura. Como podemos ver, esta imagen de introducción. De dónde proceden los pueblos bárbaros y cuál fue el desarrollo o su cultura de estos pueblos. Muy bien. Vamos entonces a dar una introducción y el desarrollo de nuestro tema. Invasiones bárbaras. ¿Quiénes eran los bárbaros? Nos hacemos la pregunta. Los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que habitaban los territorios fuera del Imperio Romano y que no habían podido conquistar. Muy bien, entonces, los pueblos bárbaros son todos aquellos pueblos que los romanos no pudieron conquistar. En otras palabras, no pudieron hacer el proceso de romanización. Muy bien, entonces como podemos ver, ¿no? Y son varios pueblos, ¿no? Son diversos pueblos que Roma no pudo conquistar. Como podemos ver aquí, los pueblos bárbaros eran germanos, eran eslavos y eran de las estepas, ¿no? Como podemos ver aquí, los anglos, lombardos, francos, alemanes, sajones, los godos, ostrogodos y visigodos, ¿no? Y así como podemos ver en este cuadro que nos muestran una clasificación o una diferenciación de los pueblos bárbaros. Muy bien, entonces, el origen de los pueblos bárbaros. ¿Cuál era su origen? Los bárbaros, en su gran mayoría, fueron germánicos, ¿ya? Germanos, como los podemos ver aquí, ¿sí? Como los godos, ¿ya? Los francos y vándalos, ¿no? Por ejemplo, germanos se divide en occidentales y orientales, los godos y los anglos. Otros eran procedentes del Asia, ¿sí? Como los tártaros y los turcos, ¿ya? Hemos podido ver en este cuadro también, ¿sí? Entonces, en este mapa nos muestran todo lo que es el color anaranjado, más fuerte, ¿no? Es todo lo que Roma había podido alcanzar como imperio romano. Pero después podemos ver que los pueblos son de sus alrededores, ¿no? Como hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, el origen de los pueblos bárbaros son, en su mayoría, germanos, luego eslavos y también de las estepas. Después de haber visto quiénes son los bárbaros, cuál es el origen de estos pueblos, veamos ahora sus características, ¿sí? La gran mayoría eran de tribus germánicas, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Indoeuropeas. Eran pueblos nómades, es decir, que van de un lugar a otro, que fueron empujados por los hunos, que los hunos son de las tribus de Mongolia, ¿no? Estos pueblos desconocían la escritura. Producto de sus conquistas, saqueaban, ¿no? Y destruían ciudades. Ese era su fin, ¿no? Saquear, robar y destruir las ciudades.
En el aspecto religioso eran politeístas. Tenían la adoración a varios dioses. Entonces, dentro de sus características de esos pueblos, primero es que eran pueblos nómades, que iban de un lugar a otro. Estos pueblos no sabían escribir porque desconocían la escritura. Lo que hacían era saquear y era destruir ciudades. Y finalmente eran politeístas. Muy bien, entonces conocemos quiénes eran los pueblos bárbaros, de dónde vienen y sus características. Veamos ahora las costumbres de estos pueblos bárbaros. ¿Qué costumbres tenían? Estos pueblos bárbaros poseían una religión guerrera, ¿no? Y estaban organizados por una asamblea de guerreros, en la cual cada uno podía expresar su manera de pensar. En otras palabras, ellos estaban muy organizados, ¿no? Y como hemos visto en las características, eran guerreros, ¿no? Eran saqueadores y destruían ciudades. Por lo tanto, tenían que ser guerreros, ¿no? Invasores. Pero dentro de sus costumbres existían tres principios o tres aspectos importantes. El primero era el wergel. ¿Y qué era el wergel? Era ese derecho que tenía el delincuente para pagar en dinero el daño que había ocasionado a su víctima, ¿ya? Y así se podía librar de una prisión. Es decir, que todo lo podía reparar, todo el daño que había podido cometer, lo podía reparar con dinero. Eso era el wergel. El otro principio o una costumbre era las ordalías, que eran las pruebas de tormento que se sometía a un testigo o prisionero para saber si decía la verdad. ¿Ok? Y finalmente tenemos el mayorazgo, que era el derecho que tenía el hijo a una herencia íntegra. Entonces estos pueblos bárbaros tenían costumbres, tres costumbres o tres aspectos importantes dentro de su vida diaria. El wergel, que era lo que podía reparar el delincuente en dinero por el daño que había cometido. Las ordalías, que era el sufrimiento, que era la tortura, por decirlo así, que se sometía a un testigo para ver si estaba diciendo la verdad. Y finalmente, el mayorazgo, que era la herencia que los hijos podían recibir. Muy bien. ¿Qué fueron las invasiones bárbaras? Fueron una serie de migraciones, tanto pacíficas como violentas, de los pueblos que afectaron el territorio, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente. Entonces, una invasión es una migración, ¿sí? Puede ser pacífica como puede ser violenta. Entonces significa una migración del pueblo con el fin de saquear, con el fin de destruir violentamente. Uno y otro sea pacífica. ¿Okay? Como podemos ver, este mapa las invasiones bárbaras al Imperio Romano, ¿no? Entonces, el color que está resaltado, el color naranja piel, ¿no?, es todo el Imperio Romano, pero los pueblos que estaban a sus alrededores pues cometían o hacían invasiones a este imperio. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de las invasiones bárbaras? ¿Por qué hacían estas invasiones? La debilidad que generó el Imperio Romano al dividirse. Sabemos que Roma se dividió. Roma alcanzó a ser un gran imperio, pero en un tiempo determinado se dividió en Roma de Occidente y en Roma de Oriente, cada uno con sus capitales. Esa división trae debilitamiento al imperio, ¿ya? Eso fue una causa. La decadencia y la crisis de este imperio romano de Occidente. Estamos hablando de Occidente. ¿Okay? El aumento de la población bárbara, es decir, que los pueblos que estaban alrededor del imperio romano habían aumentado. Y ha creado una crisis económica. ¿Okay? El afán de conseguir nuevas tierras, ya que el territorio de los bárbaros era muy reducido. Estas fueron las principales causas que tuvieron los pueblos bárbaros para invadir el imperio romano, que se había dividido
en dos. Y todas estas invasiones lo hicieron primeramente al Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Como lo vemos aquí. Finalmente, podemos ver las invasiones, ¿no? Y hemos dicho que una invasión es una migración, puede ser violenta como pacífica. Entonces, las migraciones al Imperio Romano se producen desde el siglo III. En su gran mayoría se enfrentaron al ejército romano. Más adelante, muchos de ellos terminaron asimilándose al ejército, es decir, como una invasión pacífica, entonces se asimilaron este pueblo guerrero al ejército romano y a la civilización romana. ¿Okay? Consecuencias de las invasiones. Primero, hicieron que caiga el Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Segundo, formaron nuevos reinos bárbaros en el territorio del Imperio Romano de Occidente. Fusión de costumbres e idiomas, nacimiento de las lenguas romances, ¿no? Difusión del cristianismo, decadencia del comercio y el predominio de la actividad agrícola. Estas fueron las consecuencias que generaron en esta época las invasiones de los pueblos bárbaros al Imperio Romano de Occidente. Ahora veamos en este cuadro, para culminar, dónde actualmente, ¿no?, estos pueblos bárbaros, qué territorios actualmente están ocupando. Los anglosajones, por ejemplo, es lo que actualmente es Inglaterra. Los francos, ¿no?, actualmente es Francia. Lombardos, Italia. Los ostrogodos son los que están en Italia. Los vándalos en el norte de África. Y finalmente los visigodos son los que ahora, ¿no?, en el territorio están en España y una parte sur de Francia. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.